Hoy nos ocupamos del capítulo número 1 de la obra publicada por Hayek en el año de 1960, Los Fundamentos de la Libertad. Este capítulo primero de la obra lleva como título Libertad y Libertades. Como el título del capítulo mismo lo indica, el autor se ocupa, entre otras cosas, de aclarar el significado de la palabra libertad. De ahí, como dijera el título del mismo, Libertad y Libertades, porque la palabra libertad ha sido utilizada en diversos ambientes, confiriéndole, por supuesto, distintos significados. Entonces, una de las ideas centrales del capítulo es precisamente aclarar el significado de la palabra libertad según el autor la va a utilizar a lo largo de la argumentación expuesta en las páginas de este texto. Otra idea fundamental del capítulo número 1 es diferenciar ese significado que Hayek le da a la palabra libertad de otros que se le han cargado, que se le han dado al término. En tercer lugar, el capítulo 1 establece cuál es el ámbito en el cual se aplica y opera el término, porque como decíamos hace un momento, los ámbitos en los cuales la palabra libertad se ha aplicado a lo largo del tiempo, pues son varios, y entonces es necesario establecer cuál es ese ámbito dentro del cual debemos emplear la palabra libertad. En cuarto lugar, el autor también aclara cuál es la razón por la cual se defiende la libertad. Una razón que a mí personalmente me parece sorprendente porque no lo hace desde la perspectiva económica como se suele hacer, sino más bien desde la perspectiva antropológica, es decir, es porque somos seres humanos, porque necesitamos defender definitivamente la libertad. Ahora bien, el autor comienza por señalar que la libertad, entre otras cosas, no es libertad política. Recordemos que la palabra político y política para los griegos significó la ciudad, el contexto dentro del cual el hombre civilizado vive. Ahora, lamentablemente el término político y política han sufrido, podríamos decir, una especie de degeneración en su significado a lo largo del tiempo, y hoy, lamentablemente, la libertad política se circunscribe únicamente al hecho de votar y ser votado, es decir, poder acudir a las urnas para elegir a las autoridades, como se dice, o a quienes van a administrar el gobierno, o presentarse como candidato para puestos de elección popular. Definitivamente no es este el significado que Hayek le va a dar a la palabra libertad. Entonces, libertad no es libertad política. Pero tampoco la libertad es libertad interior. Aun cuando es importante esta libertad de carácter psicológico, porque tiene que ver con la posibilidad de que los seres humanos efectuemos decisiones sin estar impedidos u oscurecidos, digámoslo así, por condiciones de carácter emocional, de carácter pasional o incluso por limitaciones mentales de alguna naturaleza. Aunque esta libertad, insisto, psicológica es importante, Hayek no va a escribir un texto de psicología. Es decir, Los Fundamentos de la Libertad es un texto que tiene que ver más bien con la vida del hombre en sociedad, en su relación con los demás, su relación con el gobierno. Por lo tanto, la denominada libertad psicológica o interior tendrá que ser dejado de lado. Bueno, la libertad tampoco es lo que se ha entendido como, como poder o capacidad, digámoslo así, para poder
hacer realidad nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras esperanzas, podríamos decir. Entonces, los seres humanos siempre tenemos impedimentos para concretar nuestros deseos, los recursos son limitados, la naturaleza misma nos limita. Entonces, también debemos dejar la libertad como poder a un lado, porque no es esa realmente la preocupación que el autor tiene en el resto de la obra. Entonces podríamos concluir por el momento que el ámbito realmente de la libertad no lo constituye los procesos electorales, tampoco es el ámbito psicológico y por supuesto tampoco el ámbito de los recursos económicos, que siempre serán limitados para todas las personas. Entonces entramos al concepto de libertad que Hayek va a manejar en el contexto de la obra, y entonces él nos asegura que la libertad debe ser entendida como la ausencia de la coacción arbitraria. Es por supuesto una definición negativa porque apunta a la ausencia de un mal. Mucho se ha dicho en torno a esta forma negativa de definir la libertad. Pero lo que tenemos que dejar en claro es que son varios, muchos los conceptos en nuestro idioma que solo aceptan una definición de este carácter, es decir, una definición negativa. Si usted pretende definir lo que es la ceguera o lo que es la oscuridad, tendrá que definir estos dos conceptos de manera negativa. La ceguera como la ausencia de la visión y la oscuridad como la ausencia de la luminosidad. Entonces, es correcto, pues, que Hayek defina la libertad como la ausencia de la coacción arbitraria, o como él mismo lo dice, por lo menos que esa coacción arbitraria esté disminuida lo más que sea posible. Entonces, ocurre que cuando ese mal, que es la coacción arbitraria, es decir, la imposición que una voluntad ajena impone sobre nosotros, cuando está ausente o reducida al mínimo, entonces somos libres de proceder en conformidad a nuestros propios fines y en conformidad a nuestros propios planes. De manera que una definición negativa se convierte en algo verdaderamente positivo cuando hacemos uso de la misma. Entonces, el ideal realmente hayekiano, podríamos decir, y liberal en términos generales, es que el ser humano no se encuentre esclavizado a la voluntad caprichosa de un tercero y pueda desarrollar sus propios planes y proyectos de vida, siempre respetando el derecho que los demás tienen para lograr exactamente lo mismo. Ahora bien, hay una relación obviamente entre la libertad, la coacción y la ley. Y para esto citamos un párrafo del subtítulo número 7 del capítulo, donde Hayek dice: nuestra definición de libertad depende del significado del término coacción y no será preciso acudir a ella hasta que hayamos definido esta última. De hecho, tendremos también que dar significado más exacto a ciertos conceptos relacionados íntimamente con ella, y especialmente el de arbitrariedad y el de normas generales o leyes. Entonces, recalquemos aquí unos tres conceptos que Hayek está manejando: el concepto de coacción, por una parte, el concepto de arbitrariedad y el concepto de normas generales o leyes. La coacción de la cual Hayek está hablando no es la coacción normal, legítima, que está prevista por la ley. Porque recordemos que la ley realmente no es coacción. La buena ley no es coacción, sino es más bien amenaza de coacción. Si la ley prohíbe, digamos, que yo secuestre o robe o asalte a alguien, bueno, la ley misma tiene previsto el castigo si yo me comporto
en oposición a lo que la ley realmente manda y ordena. De manera que si yo lo que hago es robar, es secuestrar y asaltar a las personas, pues se me tiene que perseguir, someter a juicio y eventualmente pues encarcelarme. De modo que yo no puedo alegar que se me está sometiendo, digamos, a la coacción, puesto que la ley tenía previsto el castigo y se supone que yo tenía conocimiento de lo que la ley definitivamente prevé en los casos ya señalados. No, estamos hablando aquí más bien de la coacción de carácter arbitrario. Y la arbitrariedad no es otra cosa que el capricho, o como se suele decir común y corrientemente, la pura discrecionalidad. Entonces es precisamente esta coacción, esta discrecionalidad, este capricho lo que debe definitivamente ser reducido al mínimo, si es que no se puede hacer desaparecer totalmente. Ahora, cuando uno se pregunta de dónde viene realmente la coacción arbitraria para el ciudadano, para el ser humano en el contexto de las sociedades actuales, la respuesta que tenemos es que la coacción arbitraria regularmente proviene del aparato gubernamental. Es decir, son los gobernantes los que regularmente hacen valer su capricho, los que quieren realmente imponer su capricho y por lo tanto violan la libertad de los seres humanos. ¿Cómo se puede hacer para poner límites a esas decisiones arbitrarias de parte de los gobernantes? Bueno, la respuesta de Hayek será el imperio de normas generales o leyes. Cuando se vive dentro de un marco de leyes generales o leyes, estas constituyen el límite, el marco dentro del cual el poder que se le otorga a los gobernantes puede funcionar. Entonces concluimos con que este capítulo número 1 nos dice que la libertad es la ausencia de la coacción arbitraria, nos asegura que la única manera para que los ciudadanos nos libremos de esa coacción arbitraria que proviene del aparato gubernamental es que el gobierno funcione dentro de un marco de normas de carácter general o leyes, como se les llama también.